Buenos días, estimados contribuyentes. Es un placer saludarlos en esta mañana para la Superintendencia de Administración Tributaria a través del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente. Es un gusto darles la bienvenida a nuestro programa de capacitación tributaria virtual. Y pues en esta mañana está dirigido a ustedes, los contribuyentes y público en general. Mi nombre es Arcenia Archila y estaré a cargo de la moderación del día de hoy. El tema a abordar es reformas a la ley del IVA y Código Tributario y otras leyes. Agradecemos escribir en el chat las preguntas que surjan relacionadas con el tema y durante la segunda parte del curso se dará respuestas a las mismas. Si son similares, se estará dando una sola respuesta. Así también indicar que se atenderán las preguntas. En el chat se estará pues incluyendo un enlace que es un formulario electrónico para el registro de su asistencia. Así pues usted pueda recibir un correo electrónico con la evaluación que deberá ganar como un mínimo de 70 puntos para obtener su diploma de participación. Bien, tengo el gusto de presentar a los licenciados Edgar Monell y Álvaro Izaguirre. Ambos son profesionales del Departamento de Cultura Tributaria de la Intendencia de Atención al Contribuyente. Buenos días, licenciados. Edgar Monell, adelante. Muchas gracias, estimada Arcenia. Vamos a dar inicio entonces con nuestro tema de esta mañana. Y como hemos estado pues esta semana dedicados a este tema, pues hoy vamos a hablar un poco también más, ¿verdad? Porque pues han estado llegando bastantes consultas en relación a cómo ha ido. Vamos a compartir aquí a cómo se ha ido generando. Ahí está el tema. Bueno. Muy bien, pues hoy nos vamos a enfocar específicamente pues en las reformas de la ley del IVA y el Código Tributario, como ya lo indicábamos al inicio. Muy bien, vamos a ver cuál es nuestra tabla de contenido de esta mañana, qué es lo que vamos a ver en esta mañana. Primero, pues vamos a hacer un poco una generalidad del decreto como tal, 31/2024. Luego, pues vamos a hablar específicamente de las reformas de la ley del IVA, que pues están definidas en 6 artículos, y luego pues vamos a ver también el tema de las reformas que hay al Código Tributario, muy importante. Este tema pues ha generado bastante eh, expectativa, muchas dudas, hay muchas cuestiones que todavía esperamos que cuando venga el reglamento pues se terminen de aclarar, ¿verdad? Porque sí hay algunas dudas por ahí que todavía no se han finiquitado, y pues vamos a esperar que diga el reglamento. Y por último, vamos a hablar un poco de las disposiciones transitorias, que también son importantes, ya que aquí pues también se hacen ver algunos aspectos de la ley que vamos a compartir más adelante. ¿Cuál es nuestro objetivo esta mañana? Pues dar a conocer a los participantes la implementación de las principales modificaciones que se incorporan especialmente pues a la ley de el IVA y también al Código Tributario. Y hay otras leyes pues que están inmersas también cuando se habla de estos cambios. Todo mediante pues en la creación puesta en marcha del decreto número 31/2024 del Congreso de la República. Como ya conocemos, pues este decreto 31/2024 pues está dividido en 2 libros, ¿verdad? El primero pues va enfocado a los regímenes simplificados de tributación, que si bien vemos, pues esos regímenes funcionaron prácticamente del 2020 hasta este año, ¿verdad? En julio de este año, que van a quedar sin efecto. Aproximadamente el último día que van a estar vigentes sería el 8 de julio. Ya a partir del día 9, pues entraríamos quedarían completamente sin efecto, ¿verdad? Entonces, es una parte importante porque ahora pues están los nuevos regímenes de tributación que ya hemos hablado en los días anteriores. Y hoy pues vamos a enfocarnos en el libro 2. La ley pues está dividida en estos 2 libros. El primero que les mencionaba, pues que ya se ha abordado los días anteriores,
poco. Y hoy pues vamos a enfocarnos al libro 2, al segundo libro, donde hay algunos capítulos que contienen lo que vemos acá en pantalla. La primera parte que nos habla del régimen sancionatorio, ¿verdad? Y ilícitos penales, esto pues acá sí a ninguno nos gusta esta parte, pero sabemos que todo pues está normado y que debemos cumplir a cabalidad lo que está establecido en la ley. Aquí hay dos artículos, el 10 y el 11, que hacen referencia a cómo va a seguir funcionando esto. Luego tenemos la parte de las reformas a la ley del IVA, eh, que aquí pues hay 6 artículos que vamos a ir viendo. Está también incluido el tema de la alimentación escolar y algunas sugerencias que se van a implementar. También en código tributario hay varios cambios que vamos a ir platicando más adelante. Y por último, pues tenemos el capítulo 5 que nos habla de las disposiciones transitorias derogatorias, ¿verdad? Porque es importante ese proceso de cambio que estamos viviendo en este momento, que ya inició a partir del 9 de abril y que va a finalizar pues el 9 de julio, aunque pues estamos todavía al impasse. El 9 de abril pues tenía que haber iniciado, digamos, o entrado o haberse ya publicado pues el reglamento y estamos a la espera. Por ahí nos enteramos que todavía faltaban unos días más para que este pues esté mm, a disposición, pero mientras tanto pues el plazo de vigencia continúa, las derogatorias, todo está ya normado con las fechas en las que va a ir quedando sin vigencia todo lo anterior. Bueno, iniciemos entonces con la primera de las reformas en la ley del IVA y vamos a partir en el artículo 7 de la ley del IVA, pues recordamos que ahí están las exenciones generales, ¿verdad? Y hay una serie, una lista bastante grande ahí de numerales que tiene, que llega hasta el número 15 y finalizaba pues con el tema de los medicamentos retrovirales, estos pues exentos, ¿verdad? Del pago del impuesto, y ahora se adhiere un numeral más, que es el número 16, perdón, sí, no sería el numeral 16, que se adhiere a este artículo 7. Y acá pues este está específico para este sector, ¿verdad? Dice, digamos, aquí lo que va a tratar de involucrar, si vemos en la gráfica, dice que los contribuyentes del régimen general del IVA, o sea, nos aclara que exclusivamente para contribuyentes del régimen general del IVA, que se dedican a estos 5 productos, a exportar estos 5 productos: camarón, sal, banano, plátano y melón, pero que pues tenían ese destino, exportarse del país hacia otros países y por alguna razón pues no se logró completar esta exportación, ¿verdad? Aquí podemos ver algunos ejemplos. Sabemos que este tipo de productos son bastante delicados. Podemos mencionar uno de los que es más sensible, que es el banano, ¿verdad? Y puede ser que la maduración del banano es muy rápida y quizá alguna parte del contenedor se empezó a madurar y cuando ya se iba a hacer la exportación y se hizo la revisión, pues algún grupo o bien todo el contenedor ya estaba muy maduro, en un punto ya de maduración, donde ya no se pudo exportar. Entonces esto pues es una eh, razón o una causa justificada para que no se haya realizado esa exportación. Igual podría pasar con el tema de la sal, ¿verdad? Un poco de humedad o algo. Ya esto pues impediría que ese producto cumpla con las características para ser exportado. Igual pasa con el plátano, también es muy delicado, de maduración bastante rápida. Y en el caso del melón también son productos, ¿verdad? De mucho cuidado y entonces en estos 5 productos, si no se lograron exportar por alguna razón, esos productos pues se podrían vender, esta es la condición, ¿verdad? Se podrían vender aquí en Guatemala en mercados cantonales, mercados municipales o centros de acopio y quedarían exentos del pago del impuesto al valor agregado. Pero pues sí menciona esta parte de la causa justificada
el exportador ya no los pudo sacar del país por alguna situación, por algún motivo de los que acabamos de mencionar, se atrasó el proceso de envío, ¿verdad? Ahora con tantas situaciones que hay, podría ocurrir cualquier cosa. Y esto pues sería una razón suficiente para que el producto pues no se pudiera exportar y entonces para que no se pierda ese producto, porque este es un producto pues de primera categoría, ¿verdad? Que va a ser exportado y va a ser exportado. Entonces se puede vender acá en los mercados, ¿verdad? Este es un procedimiento que ya se ha venido haciendo frecuentemente y ahora pues se agrega, ¿verdad? Este numeral 16 a, al- a la ley del IVA para que se pueda pues hacer la exención del pago del impuesto. Entonces es una noticia pues bastante buena para este sector, los que se encuentran en este sector, ¿verdad? Siempre que estén inscritos en el régimen general del IVA, entonces se podrá vender este producto sin cargar el IVA a las facturas que correspondan, ¿verdad? Siempre y cuando se cumpla con esa condición de que sea vendido exclusivamente en mercados cantonales, mercados municipales y centros de acopio, ¿verdad? Aquí sí, sí es bastante eh, específica la ley, ¿verdad? Únicamente permite pues en estos tres centros, digamos, de que se realice esta venta, ¿verdad? Esa es como quien dice, la condición principal. En el caso de las organizaciones de padres de familia, que sería el artículo 13 del decreto 31/2024, pues se incorpora también el tema de las organizaciones de padres de familia, que en algún momento pues es un programa que el Ministerio de Educación lleva a cabo, el tema de la alimentación escolar. Aquí pues las organizaciones de padres de familia se encargan, ¿verdad? de contratar o comprar todos estos productos que van a servir para la elaboración de la refacción que se les hace llegar a los niños en las escuelas, ¿verdad? Entonces, acá se hace una transferencia, el Ministerio de Educación hace una transferencia a las organizaciones de padres de familia y aquí viene el cambio principal y es que el Ministerio de Educación va a hacer de una vez la retención, el mes, ¿verdad? Eh, digamos, de la transferencia que haga, va a efectuar de una vez la retención y la va a trasladar pues en el mes siguiente, ¿verdad? Ya se va a poner pues eh, la forma en que se va a hacer este procedimiento, nos imaginamos que esta parte también viene incluida en el reglamento. Definitivamente tendría que aparecer ya la forma en que se va el procedimiento, el mecanismo en el que se va a hacer este proceso, pero sí ya en la ley pues está normado, ¿verdad? Que el Ministerio de Educación va, al momento de hacer la transferencia, pues va a hacer a estas organizaciones de padre de familia, va a ser quien, como actuando como agente de retención, quien va a retener de una vez el impuesto. Y luego pues lo va a trasladar a la administración tributaria. También dice acá que en el proceso, pues esta organización de padres de familia compra los productos y ya se hace la preparación de los alimentos, la intención, y luego pues ya se recibe la transferencia del Ministerio de Educación para seguir operando. Este programa pues también pretende, ¿verdad? O sea, Bus ya tiene varios años de estar funcionando. Este es un cambio prácticamente que se está haciendo ahora en la modalidad, pero el programa pues ya ha beneficiado por varios años a los niños del sector escolar con el tema de la refacción. Recordemos que muchos de los niños quizá van sin desayuno a su centro de estudio y esta oportunidad, este tiempo de comida, esta refacción que es bastante completa, quizás sea pues uno de los tiempos más importantes que él haga durante el día, ¿verdad? Entonces sí, es un tema bastante importante y fue pues ya incluido como parte del artículo 13. Luego pues viene ya en el artículo 14, también está pues reformas al artículo 44 de la ley del IVA, ¿verdad? Aquí ya entramos un poco al tema de qué pasa, ¿verdad? Con los contribuyentes que están inscritos en los regímenes y tienen pues varios establecimientos actualmente, ¿verdad? Porque aquí hay varios escenarios. Aquí les pusimos un escenario de un contribuyente que
pues tiene tres establecimientos, ¿verdad? Pero puede darse que el contribuyente solo tenga un establecimiento o dos establecimientos, o hay quienes tienen 25, 30 o 50 establecimientos. No, realmente no hay un margen, un techo, un top, podríamos llamar, para el número de establecimientos que se tengan, ¿verdad? Aquí no hay ninguna limitante. Lo que está pidiendo la reforma es que se haga pues la declaración del IVA de manera consolidada, todos los impuestos que haya que tributar. Vamos a unir de acuerdo a la facturación. Y pues aquí es donde entra el tema un poco también de la dualidad, porque puede haber una persona que esté inscrita en el régimen general del IVA, por ejemplo, y quiera estar también, recordemos que estos dos regímenes, eh, el primario, en el caso del primario y el pecuario, pues son de manera voluntaria. Si la persona lo desea, puede inscribirse, solicitar su inscripción a través de una actualización en agencia virtual. No es una obligación que tenga que hacer el contribuyente por fuerza porque él se dedique, digamos, a la producción agrícola o bien pecuaria, ¿verdad? Sino que si él lo considera, si le conviene, ¿verdad? Él tendría que hacer su análisis, podrá trasladarse, ¿verdad? De manera voluntaria completamente e inscribirse a estos nuevos regímenes. Alguien que empieza, por ejemplo, este sería un escenario distinto, un emprendedor, ¿verdad? Alguien que está iniciando, que se dedique a este tema, ya sea en el área pecuaria, en el área primaria, pues también, ¿verdad? Podrá decidir a cuál de los regímenes inscribirse y podría también quedarse, si él prefiere, inscribirse como en el régimen general, porque él así lo decida, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? O sea, estos regímenes son de manera voluntaria su tipo de inscripción. Ahora bien, en el caso de la presentación de las declaraciones, pues ahí sí, ¿verdad? Vamos a hacer la separación correspondiente. Recordemos que son impuestos distintos y las tarifas son distintas, entonces tenemos que hacer esa separación definitivamente. Aquí en el tema de los establecimientos, cuando hablamos de la declaración del IVA consolidada, aquí vamos a estar contemplando si hay crédito y débito fiscal. Y en el caso de los regímenes simplificados, que serían primario y pecuario, ahí es distinto. Aquí recordemos que es del total facturado, pues vamos a hacer nuestra declaración y pago de impuestos, pero no podemos mezclar eh, compras que hayamos hecho para régimen primario y pecuario con las de los establecimientos que tenemos registrados en un régimen del IVA. Entonces, hacer la separación correspondiente, sabemos que es el mismo NIT, el mismo contribuyente, pero que se debe manejar completamente por separado, ¿verdad? Llevar ese orden de presentar sus declaraciones correspondientes en los formularios de cada régimen como tal. También recordamos que el día martes estuvimos platicando bastante en la mañana del martes estuvo hablando del cambio para el caso de los pequeños contribuyentes, que esto sería la reforma que está incluida en el artículo 15, ¿verdad? Aquí pues se reforma el artículo 45 de la ley del IVA, donde decía pues que para ser pequeño contribuyente anteriormente pues se manejaba el monto de 150,000 quetzales como máximo, ¿verdad? Esto cambia. Esto estaba vigente desde el 2012. Luego, pues también en el 2019 y en marzo del 2020 entran en vigencia los regímenes simplificados y ahí entra el régimen pequeño contribuyente, pero en versión electrónica, que pagaba el 4%, ¿verdad? Si hacía el pago en los primeros días. Esto va a desaparecer también, ya lo vamos a ver más adelante. Únicamente se va a quedar el régimen de pequeño contribuyente como tal, que está normado con el 5%, su tarifa es del 5%. Lo único que cambia es el techo, ¿verdad? Que de 150,000 pues va a pasar a 3, el salario mínimo, ¿verdad? Que está en 3,723,5 centavos. Recordemos que aquí se está tomando el salario mínimo sin bonos de ningún tipo, ¿verdad? Adicionales.
Bueno, entonces aquí pues el salario mínimo, como indicábamos, pues está en 3.723,5 y ahora el techo está aplicado de una manera pues que se va a ir actualizando con cada año. El techo, 125 salarios mínimos y nos preguntaban, bueno, ¿y esto va a cambiar en el próximo año? Va a depender de los incrementos que sufra el salario mínimo. Pero esta es una buena práctica ya que pues todo va subiendo y en diciembre posiblemente, como todos los años normalmente ha venido sucediendo, se hace un incremento al salario mínimo. Entonces ya 125 sí es un número fijo. Se va a multiplicar por el monto que tenga el salario mínimo no agrícola de siguiente, ¿verdad? Entonces la cantidad pues se va a elevar, ¿verdad? Entonces conforme va subiendo todo, este techo máximo, este monto máximo va a ir cambiando. Pero para el año 2025 será de 465.381.25. Ese es el que está vigente para este año. Muy bien, entonces aquí tenemos cómo estaba antes, cómo va a quedar ahora. Ahorita estamos ya aplicando, ¿verdad? A partir del 9 de abril, este monto máximo de 465.381.25, que será para este año 2025. Esto siempre se mantiene ahí. Aquí estamos hablando hoy de los cambios que ha sufrido la ley del IVA, las reformas, pero lo demás continúa igual, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de las obligaciones, van a seguir siendo las mismas, todo continúa exactamente igual, siempre tenemos que estar actualizados, presentar nuestras declaraciones, llevar nuestra contabilidad y cumplir pues con todas las obligaciones que tenemos, estar al día en los pagos, etcétera. Y pues por consiguiente, ahí no hay ninguna variación, ¿verdad? También nos estuvieron preguntando mucho qué tenía que hacer el pequeño contribuyente que estaba en el 5%, si tenía que hacer alguna modificación en su RTU o tenía que hacer algún tipo de actualización para hacer este cambio. Y no, ¿verdad? Esto fue en automático, a partir del día 9 entró en vigencia y el techo cambia, ¿verdad? Las demás obligaciones siguen exactamente igual, ¿verdad? Ahí no tiene absolutamente nada que hacer. El pequeño contribuyente que está en el 5% únicamente cambió su techo y ahora pues ya ya no va a sufrir tanto con el tema de que ya voy llegando a los 150.000, me voy a tener que cambiar de régimen, ahora va a ser 465.000. Esto amplía grandemente el techo y pues le da oportunidad a varias personas que quisieron pues ser pequeños contribuyentes, pero sobrepasaban este monto de 150 y no, por eso no podían serlo. Ahora pues ya hay varios que se están trasladando, están haciendo ya su actualización en la agencia virtual y pues porque se mantienen bajo este rango, este techo de abajo de 465.381. Bueno, tenemos acá esta gráfica muy importante. Estamos hablando del régimen del pequeño contribuyente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar entonces con los demás regímenes que hay simplificados actualmente, ¿verdad? Como les mencionaba al inicio, ahorita estamos en una transición. Estos 3 meses que se están establecidos que son para hacer el traslado, hay que tomarlos en cuenta. Empezamos el 9 de abril con la vigencia, ¿verdad? Y van a desaparecer, en esta gráfica que tenemos en pantalla, esto es muy importante, van a desaparecer estos tres regímenes que eran los simplificados anteriormente, ¿verdad? En el IVA, estos tres regímenes eran simplificados, desaparecen. Actualmente el IVA se va a quedar única y exclusivamente con dos regímenes, pequeño contribuyente y régimen general del IVA. Entonces, el régimen especial de contribuyente agropecuario, el régimen electrónico especial de contribuyente agropecuario y el régimen electrónico de pequeño contribuyente van a desaparecer. Todavía tenemos 3 meses, aquí está la fecha hasta la que podría llegar un contribuyente que actualmente esté inscrito en estos regímenes, sería el 8 de julio de 2025. Ese sería como decir el último día en el que yo de manera voluntaria puedo hacer mi cambio. Yo tomo la decisión, digo, bueno, yo estaba en el régimen electrónico de pequeño contribuyente y pues ahora me voy a pasar a régimen electrónico, perdón, al régimen general. Puede ser que elija el general o que elija el pequeño contribuyente, el que guste. Pero pues lógicamente, como ahora aumentó el techo del pequeño contribuyente, pues
podrá continuar ahí sus actividades siempre y cuando se inscriba antes de esta fecha, 8 de julio de 2025. Si llega el día 9, pues ya vamos a ver los siguientes cuadros, qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, de los regímenes que se pueden trasladar, digamos, a partir de esta fecha hasta el 8 de julio, van a ser, como les mencionaba, si alguien está en el régimen electrónico actualmente del 4%, esto va a desaparecer, porque también por ahí nos preguntaban, ¿qué va a pasar con la tarifa del 4%? Con el tema de que si pago en los primeros 10 días, ¿qué va a pasar con eso, verdad? Pues esta tarifa definitivamente va a desaparecer. Recordemos que este era un incentivo que se crea a partir del 2018, se implementa en Guatemala, pues el cambio a FEL, que es la facturación electrónica, que duró 5 años. Y pues para motivar, porque se empezó con los contribuyentes especiales grandes, para motivar a los pequeños a que se metieran ya a FEL, que se empezaran a cambiar a facturación electrónica, pues cuando nacen estos tres regímenes simplificados, esa era una característica que tenían, ¿verdad? Que tenían que utilizar factura electrónica. Y de esta manera, pues ya se trasladaba a la persona que quería estar en ese régimen a facturar de manera electrónica. Pero ¿cuál era el incentivo para que lo hiciera? Porque si no había ningún incentivo, quizás no se hubieran inscrito muchos. Entonces el incentivo era, pues esto, ¿verdad? En los dos regímenes electrónicos, tanto agropecuario como pequeño contribuyente electrónicos, tenían la ventaja de que en los primeros 10 días hábiles hacía su pago el mes inmediato siguiente, pues gozaba de esta tarifa del 4%. Si lo hacía en el resto del mes, pues tarifa normal del 5%. Pero pues esto lamentablemente va a desaparecer. Ahora pues ya va a tener que quedar, si quiere inscribirse en el pequeño contribuyente, pues con su tarifa de 5% única, ¿verdad? Ya no va a haber 10 días antes, nada, solo va a quedar la tarifa del 5%. Si está en el régimen general del IVA, pues su 12%, siempre con derecho a crédito fiscal, a rebajarlo. Y también puede optar a estar inscrito, incluso aquí entra el punto de la dualidad, estando como pequeño contribuyente o estando en el régimen general, aquí sí tiene que elegir uno de los dos únicamente, ¿verdad? Puede inscribirse también, que si se va a dedicar, por ejemplo, al sector pecuario o quiere ser agricultor o artesano y se quiere dedicar al régimen primario o quiere estar en el régimen primario, de manera voluntaria puede hacerlo. Siempre y cuando, pues, como ya se habló el día de ayer, que se explicaron ampliamente cómo van a funcionar estos dos regímenes, que son simplificados, que no manejan tampoco el tema de una tarifa, ¿verdad? Mayor, sino que, como se explicó ayer, 1.5 y se va a exportar el 2%. Y aquí pues se eligen de manera voluntaria siempre y cuando se cumpla con los requisitos, ¿verdad? Ya el Ministerio de Agricultura, Alimentación está haciendo este trabajo, estamos al pendiente de cuáles van a ser, cómo van a hacer este proceso de la calificación, porque esto es muy importante. Y ya entonces, estando calificados por el MAGA, pues ya podrán hacer su proceso de inscripción, ¿verdad? Esto pues al nomás estar, nosotros vamos a estar informando para que ya muchos que están interesados en inscribirse puedan hacerlo y cumplan pues con todos los requisitos. Entonces tenemos esa opción, podemos inscribirnos ¿verdad? En alguno de estos regímenes, ya sea trasladarnos a pequeño contribuyente o a régimen general. Y si queremos incursionar en uno de estos nuevos regímenes simplificados, podemos hacerlo también, siempre y cuando pues cumplamos con los requisitos y lo que hablábamos anteriormente de la separación, ¿verdad? Ahí sí, en el momento del pago de impuestos, sí va a ir por separado, ya que son impuestos distintos. En la tercera gráfica, en el tercer cuadro, pues podemos ver ahí que tenemos que dice los regímenes, ¿verdad? Los que podrá trasladarse a partir del 9, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si la SAT los va a trasladar si no se trasladan a partir del 9 de julio? O sea, el plazo son 3 meses, se acabó el plazo y yo no me trasladé, entonces la SAT de oficio me puede trasladar al régimen general del IVA o, digamos, si yo soy pequeño contribuyente, cualquiera de los primeros que están en celeste, ¿verdad? Y yo estoy inscrito como agropecuario, como pequeño contribuyente electrónico y no hago mi traslado de manera voluntaria, pues la SAT me va a trasladar al régimen general del IVA y al régimen de utilidades en el tema de ISR de actividades lucrativas. Aquí no me va a dar chance a escoger, ¿verdad? Entonces yo lo tendría que hacer de manera voluntaria antes de esta fecha 8 de julio del 2025. Tengo
todavía 2 meses y medio. Algunos preguntaban si hay que hacerlo ya o si puedo esperar un poco. Pues lo recomendable es hacerlo cuanto antes. Aquí en Guatemala acostumbramos a dejar todo para el final, ¿verdad? Pero sí deberíamos de tratar de hacerlo lo antes posible, a modo de no esperar hasta los últimos días. Y recordamos que el cambio lo puedo hacer hoy y empieza a funcionar el día 1 inmediato del mes siguiente. Bueno, muy bien. También aquí hay algunas condiciones que tenemos que considerar, ¿verdad? Para hacer estos cambios de régimen. Y aquí pues tenemos dos escenarios que vamos a ver. ¿Qué pasa con el contribuyente que está inscrito en el régimen general del IVA y quiere pues pasarse a pequeño contribuyente, que hay varios ahí que ya están interesados en esto? Pues solo tenemos que tener presente que la condición va a ser que no se hayan superado los 125 salarios mínimos, ¿verdad? Siempre en no agrícola se tomó el de la ciudad, también por ahí tenían esa duda que qué pasaba con el del interior, si era un poco menor, pero no, se tomó el de la ciudad para darle mayor oportunidad a todos, pues que el monto fuera superior, ¿verdad? No, no se podía hacer esa subdivisión de que si es de la ciudad y si es del interior tanto, no, ¿verdad? Entonces se tomó el de la ciudad para tener un margen mayor. Luego, pues se hace la solicitud a través de una eh, actualización de datos en la agencia virtual para el régimen general y SAT, pues aquí sí va a verificar, va a revisar esa solicitud si cumple con los requisitos y condiciones, ¿verdad? Y ya le va a hacer saber sus nuevas obligaciones en este régimen de pequeño contribuyente. Por supuesto, habrá que terminar, ¿verdad?, con las obligaciones que teníamos en impuestos sobre la renta, ¿verdad? Presentar la declaración anual el próximo año, en el primer trimestre. Eh, pues cumplir con todo lo que vayamos a hacer. No tendría que esperar hasta fin de año, puede hacer su cambio ya, pero sí tiene que terminar con todas las obligaciones que tenga pendientes, porque esto es como que estuviera usted cerrando prácticamente su establecimiento de régimen general y se va a trasladar al pequeño contribuyente. Es un nuevo, ¿verdad? Un nuevo sistema para tributar. Muy bien, aquí también en el caso de la permanencia, ¿verdad? Para el régimen de pequeño contribuyente, pues recalcar esta parte de que no se deben sobrepasar los 125 salarios mínimos. Y si se llegara a sobrepasar esta cantidad, pues lo mismo, ahora tendremos que trasladarnos de manera voluntaria durante el mes que se superen. Eso va a seguir funcionando exactamente igual. Yo hago mi cambio, pero todavía ese mes termino el mes como pequeño contribuyente y al día 1 inmediato siguiente del mes inmediato siguiente ya me traslado pues a mi nuevo régimen. En este caso sería el régimen general. Esto siempre va a seguir exactamente igual, solo el monto va a ser el que cambia y pues cumplir con todos los requisitos establecidos. Muy bien, vamos a ver ahora reformas del código y aquí pues voy a dejar el espacio a Álvaro para que pues él nos comparta esta parte. Muchas gracias, licenciado Money, por esta primera parte de la capacitación, en donde vimos ya algunos aspectos generales de este decreto 31-2024, y también aprovecho para saludar a todos los estimados contribuyentes que en cualquier parte del país pues ya están visualizando esta presentación, esta capacitación. Esta semana pues la hemos dedicado a hablar de forma general y a grandes rasgos podríamos mencionar del decreto 31-2024. Recuerdan que este pues fue publicado en el Diario Oficial en el mes de diciembre y quedó de que iba a entrar en vigencia 4 meses después de su publicación, y esa fecha pues fue el día 9 de abril. Desde el 9 de abril pues ya algunas de esas situaciones ya tienen plena vigencia, ya se están operando como tal en los registros que la SAT pues ha puesto a disposición del contribuyente. Hoy queremos hablar, ya mencionamos lo de la ley del IVA que mencionaba Lick Money, y también el caso de la ley de alimentación escolar, que también tiene ahí algunos elementos que es necesario aclarar y que los vimos en esta capacitación. Pero el día de hoy, también algo muy importante que queremos dar a conocer son las reformas al Código Tributario. Podríamos decir, la máxima ley que tenemos en concepto tributario. Obviamente la Constitución Política de la República de Guatemala pues establece que únicamente es el Congreso de la República el que puede establecer impuestos, puede establecer la base imponible, cuáles son las exenciones,
las infracciones, ¿verdad? De las que tampoco nos gusta platicar mucho, pero ahí están plasmadas. Es únicamente el Congreso de la República quien podría crear o reformar algunas de estas normas, y en este caso el Código Tributario, pues no es la excepción. Dentro de este decreto 31-2024 se da la reforma a un artículo, al artículo 120 del Código Tributario. Si ustedes recordarán, pues este artículo, digamos, a lo que se enfoca más que todo es al registro de contribuyentes. Algunas situaciones pues ya venían dándose, digamos, quizá de una forma práctica, digamos, donde ya la realidad pues nos aborda muchas veces, supera a la misma normativa, y se tenía que haber hecho alguna reforma de algún tiempo para acá. Sin embargo, ahora en este decreto 31-2024, perdón, pues ya se incorpora esas reformas. Evidentemente, este artículo 120 del Código Tributario podríamos mencionar que tiene más de una página en su contenido. Tiene varias literales, varios incisos, y algunos pues no tienen mayor cambio, otros sí es importante pues dar a conocer a los contribuyentes, porque si bien es cierto, pues no cambian mucho algunos artículos, sí cambia un poquito en la redacción, pero hay algunos que se incorporan. Y quisiéramos dar a conocer algunos de ellos. Y porque han resultado en bastantes dudas, hemos visto también que surgen muchas preguntas respecto de los contribuyentes. Y qué mejor forma de poder irlo aclarando con este tipo de capacitaciones. Vean acá, algo de lo que nos indica aquí el Código Tributario es que las entidades del Estado, desde el artículo 120, ahí menciona en el primer párrafo, que las entidades del Estado, previo a otorgar algún permiso o licencia de operación, deben de verificar que los solicitantes se encuentren inscritos ante la Administración Tributaria, específicamente como contribuyentes del IVA. Ustedes recordarán también que en la ley del impuesto de circulación de vehículos y su reglamento y la ley del IVA también en consecuencia pues establece también de que si alguien va a tener placas, por ejemplo, comerciales, tiene que estar afiliado al IVA obligatoriamente. Digamos, de alguna manera, pues también viene a traer a colación ese tipo de regulaciones que ya venían dándose. Pero aquí queremos hacer la aclaración que es únicamente con enfoque tributario. Digamos, la SAT pues no tendría el alcance de verificar o hacer que se cumpla la ley. Digamos, si algo no tiene que ver con algo tributario o con la generación de impuestos, pues pedir que previo al otorgamiento de alguna licencia, porque aquí no dice permisos o licencias, digamos, comerciales, pero entendemos que en materia tributaria, pues la SAT va a hacer valer las leyes en lo que corresponda a impuestos. Digamos, ya en otros aspectos, pues, ya serán otras entidades las que les corresponda dar el cumplimiento, verificar qué condiciones se tienen que ver para el permiso o alguna licencia, y que no tenga nada que ver con estar afiliado al impuesto al valor agregado, por ejemplo, porque también hemos escuchado algunas dudas respecto a esto. Aquí aclaramos únicamente con efecto tributario. Imagínense que alguien necesite ir a la Dirección General de Transportes, por ejemplo, pedir una licencia de operación. Aquí tenemos un camión ahí como buen ejemplo. Entonces, previo a otorgar esa licencia, pues van a verificar que esta empresa, este contribuyente, pues ya esté debidamente inscrito en el IVA específicamente. También para cualquier actividad económica, repito, con efecto tributario, pues en ese caso las entidades que regulan ese tipo de licencias de operación van a verificar previo a eso. Digamos, es una disposición que se extiende, digamos, a las entidades que regulan este tipo de permisos para poder operar en el país. También dentro de la misma Constitución se refiere de que tenemos derecho a emprender la actividad económica que nosotros querramos, pero debemos de respetar las leyes y que no contravengan ninguna ley en específico. Así lo menciona el artículo 43 de la Constitución. Pero sigamos adelante acá. Otro de los cambios significativos que podríamos mencionar y que genera bastantes dudas es el registro en el caso de las personas jurídicas, porque se menciona en uno de de las literales de este artículo, específicamente en la literal F de este artículo 120, que las personas jurídicas, se oiga, entiéndase en este caso, que tengan que ver con el registro mercantil, que sean mercantiles como tal. Personas jurídicas deben de consignar nombres y apellidos completos, razón o denominación social de los accionistas o socios y su porcentaje de participación en el capital. Pero vean acá,
cuando corresponda, ¿verdad? Efectivamente, si son accionadas, si tienen ese énfasis de ser entidades mercantiles, pues les corresponde esta obligación. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de los medios que para el efecto ponga a disposición la administración tributaria. Aquí queremos también recordar de que este formulario de inscripción de contribuyentes, tanto alguien que se va a inscribir por primera vez ante la SAT o que va a actualizar sus datos, pues el formulario como tal es el RTU que está disponible desde Agencia Virtual, el cual les hemos mencionado en diferentes capacitaciones, que tiene una serie de pantallas que hay que ir pasando como que fuera un videojuego, digamos un símil de eso, y hay que ir pasando y trasladándose de pantalla en pantalla hasta llegar a la parte esta en donde si es una persona jurídica, pues se le va a habilitar este campo, digamos, que debe de completar de carácter obligatorio. Y vean qué datos son los que va a pedir este formulario, que ya está disponible en Agencia Virtual. Ahí pueden consultarlo desde el 9 de abril, pues ya está ahí ya con algunas características muy propias para poder registrar a los socios o accionistas tal como menciona esta literal F del artículo 120 del Código Tributario. Se va a colocar en la calidad en que actúa, si es un socio o accionista domiciliado, socio o accionista no domiciliado, que podría tener también ese énfasis o alguna situación que pudiera darse en ese sentido. Si tiene partes relacionadas en el extranjero, y el detalle de empresas que conforman el grupo corporativo. Esto también recordamos que la misma ley de actualización tributaria en lo que respecta al ISR, pues también procura verificar que si existen partes relacionadas, pues poderlas integrar a efecto de tener elementos de fiscalización que permitan pues identificar a estas personas. En este caso, pues ya están los campos para poder, digamos, indicar los socios o accionistas en cuanto al formulario del RTU que está ahí disponible a través de Agencia Virtual. Muy bien, ese es uno de los cambios también que tiene el Código Tributario, específicamente en el artículo 120. También en cuanto a los requisitos para autorización de su inscripción ante la SAT. Vean, esto es bastante interesante y lo veíamos ayer en el tema de los regímenes de la confianza, del impuesto a la confianza tributaria, que uno de los requisitos es tener la georreferenciación en el caso de quienes van a estar en el régimen pecuario. Pero aquí vean, esta redacción también se traslada, pero ahora de carácter obligatorio y de observancia para todos los contribuyentes cuando vayan a actualizar sus datos. Vean esto, consignar la georreferenciación de la ubicación de cada uno de sus centros de operaciones, negocios, establecimientos de comercio o lugares en que ejerce sus actividades afectas. Esto, si bien es cierto, digamos, viene a incorporarse a esta normativa del Código Tributario, también dentro de los campos obligatorios que pide la SAT para registrar el domicilio fiscal, el lugar, digamos, las ubicaciones del contribuyente, pues ya venía con lo de la factura de agua, luz o teléfono para hacer clic, digamos, con la dirección que de verdad exista, pero también se incorpora esta georreferenciación que ya lo vemos en diferentes aplicaciones, ya en nuestros teléfonos, ¿verdad? Ya solo decimos, pues mándame la ubicación por el famoso Waze, ¿verdad? Ya únicamente decimos, mándame la ubicación en tiempo real y llega la persona ya al lugar, al punto en que se indicó. De esa manera, pues también hay muchas herramientas que permiten ya hacer esa georreferenciación para evitar de que en algún momento que se necesite corroborar esa dirección, pues se verifique, bueno, si existe, que no es un barranco, por ejemplo, un lugar en donde no hay nada alrededor y que eso pueda también causar o provocar, digamos, confusión a la hora de una fiscalización. Ahora, pues se tendría eso en tiempo real, de acuerdo a lo que el contribuyente, pues, plasme en este formulario de inscripción de sus negocios. Evidentemente, pues es parte de lo que se incorpora a estos cambios y repito, con efectos tributarios. Ahí vamos a tener ya esa georreferenciación. Ahí también, si le da duda a la SAT, pues va a poder pedir alguna ampliación de por qué aparece en tales condiciones algún lugar físico en cuanto al negocio que está reportando el contribuyente. Importante también y bastante interesante esto, pero que es bastante sencillo también de poder cumplir, ya como les mencionaba, ya casi todo está basándose ya en este tipo de ubicaciones.
A veces necesitan enviar una encomienda y le dicen, bueno, si no tengo la dirección, eso le sirve también al repartidor, a la persona que va a ir a entregar el producto para no perderse, para poder ganar tiempo también. Importante. Aquí también algunos requisitos que van enfocados en autorización ante la SAT y también ha generado algunas dudas. Vean esto de suspensión para emitir FEL, pero vean, tiene que darse algunas situaciones ahí muy particulares. Cuando estén omisos, menciona acá, o se presenten declaraciones con valor cero durante 12 meses o más. Aquí también la lógica que tiene esto es que cuando se abre un negocio, digamos una actividad económica, la idea es estar generando ingresos, digamos, para eso se abre un establecimiento, digamos, porque si no se generan también obligaciones muchas veces innecesarias si no tenemos con valor cero, solamente con valor cero todos los meses de forma consecutiva. Aquí lo que hemos recomendado muchas veces a los contribuyentes es que usted ya no va a utilizar ese establecimiento que tiene ahí abierto en el régimen del IVA, por ejemplo, régimen general o régimen de pequeño contribuyente, algún establecimiento. Pues lo mejor es dar el cese de actividades, que también lo menciona este artículo 120, dar aviso a la SAT cuando ya no se van a tener actividades. Es parte del ciclo del contribuyente, pero aquí vean si dan, digamos, esta alerta de que si se cumple un año completo, un ciclo, como vimos un año calendario, y consecutivamente con valor cero durante 12 meses o más, pues lo que se va a bloquear es, digamos, la posibilidad de emitir factura electrónica en línea. No, digamos, quizá también tenemos que aclarar que no es que se vaya a cancelar el NIT o se vaya a bloquear como tal, sino que lo que va a tener un poquito de limitante, digamos, es la emisión de la factura electrónica FEL cuando exista esta condición. ¿Verdad? Sabemos que hay empresas que por su misma naturaleza, pues no generan a veces facturación, pero en algún momento pues sí necesitan realizar alguna compra. Digamos, también sabemos que hay entidades que únicamente pueden tener ahí aglutinados algunos bienes, algunos activos, pero también generan algunos gastos. Y vean aquí algo muy importante. Dice que estas medidas van a ser revocadas cuando el contribuyente regularice su situación conforme a los procedimientos que la SAT también ponga a disposición del contribuyente. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, me aparece este incumplimiento, por así decirlo, tengo esta limitante para emitir FEL, pero puedo regularizar la situación, indicar, mire, señores de SAT, bueno, por esta situación yo no he tenido movimiento, digamos, aclararlo. También debemos de tomar en cuenta que está el debido proceso, que la SAT pues tiene también la obligación de poder escuchar al contribuyente, de poder ver qué es lo que sucedió en cada caso concretamente, ¿verdad? Y no actuar, digamos, de una forma arbitraria, sino que sí tiene el derecho el contribuyente de poder presentar sus pruebas de descargo, de regularizar su situación. Y ya lo dijimos, ¿verdad? Si ya no va a tener actividades, pues a lo mejor va a aplicar una suspensión temporal de esa actividad económica y después se va a incorporar nuevamente ya para poder cumplir con sus obligaciones. Esto también le sirve a la administración tributaria para depurar el padrón, digamos, del registro tributario unificado y saber, bueno, con estos contribuyentes son los que están activos, estos pues tienen alguna condición especial y también se puede aclarar. Pero ahí está la situación, también vale la pena poderlo aclarar en ese sentido, es únicamente en FEL, se regulariza la situación y seguimos adelante, no hay ningún inconveniente. Y que esto también pues viene del mismo artículo 120 que ya estaba, pero no estaba como que tan definida esta figura. Y algo que es transitorio, ya les mencionaba, licenciado Money, de que esta ley del decreto 31-2024, pues tiene varios apartados. Digamos, en la primera parte, pues se refiere a estos regímenes primario y pecuario que vimos anteriormente. También algunas reformas a la ley del IVA, que ya las vimos. Reformas a la ley de alimentación escolar, también muy puntuales en materia tributaria, que pudieran darse. Reformas al Código Tributario que acabamos de ver en este momento, pero también incorpora una sección, aquí vemos en el artículo específicamente 21, de este decreto 31-2024 y también pues vale la pena indicar porque se podría interpretar, fíjense que cuando salió la ley, y digamos dentro de los primeros startazos que podríamos mencionar de esto,
pues se mencionaba que iba a haber una amnistía fiscal, que si alguna persona pues había omitido alguna declaración, no había bancarizado, no tenía inventarios de algo, pues simplemente con presentar sus declaraciones de forma extemporánea, obviamente, pues pagando el 5%, ya iba a regularizar su situación. Aquí queremos aclarar que esto pues no es de observancia obligatoria y para todos, como decimos popularmente. Esto va dirigido a los contribuyentes inscritos en los regímenes pecuario y primario. Como les mencionaba, es una disposición transitoria. El artículo 20, pues, que es transitorio, mencionaba que quienes estaban en los artículos, en los regímenes, por ejemplo, de especial de contribuyente agropecuario, los de el régimen electrónico de pequeño contribuyente, pues podían trasladarse a los siguientes, a los regímenes primario y pecuario. Y también en ese mismo sentido hace referencia a la ley, en ese espacio transitorio, de que si algún contribuyente, pero ya mencionamos, dirigido a los que están en los regímenes primario y pecuario, que ellos cumplieron una serie de obligaciones que no son tan sencillas. Digamos, aquí también alguien podría decir, bueno, esto abre las puertas a mucha situación, pero ya vimos que para estar en los regímenes primario y pecuario se necesita cumplir una serie de requisitos, que aquí es donde ya se va reduciendo el número de candidatos que podrían aplicar a esa situación. Obviamente, se ponen, digamos, estos requisitos un tanto amplios porque el beneficio es también grande. Vean el 1.5% que observábamos el día de ayer. Entonces, en ese sentido, si hay omisión de ingresos, no hay bancarización o de los inventarios no están registrados, pero se entiende, digamos, podríamos mencionar, del fruto del trabajo de estas personas que están inscritas en estos regímenes primario y pecuario, que en muchas veces es el esfuerzo de toda una vida. Entonces, pues ellos lo están declarando. Recordemos que estos formularios tienen el sentido de una declaración jurada ante una autoridad competente, en este caso la SAT. En cada uno de los formularios también es importante ver que se hace el apercibimiento de que conoce la persona sobre el delito de perjurio y que en algún momento, si se presenta alguna información falsa, pues también podría ser objeto de algún delito, en el perjurio fundamentalmente. Entonces también, digamos, no es tan sencillo como decir, bueno, solamente regularizo. Hay que tomar en cuenta que es la verdad lo que se está plasmando en esos formularios y no tomarlos a la ligera también. Evidentemente, pues hay un, un origen legal evidente en la obtención de estos ingresos, definitivamente. El monto indicado, pues, se va a pagar por medio del formulario 2550, aplicando una tarifa del 5%. Aquí también sabemos que en algunos casos, pues, no va a ser tan bajo lo que vaya a resultar en cuanto al impuesto, pero también menciona este artículo que la SAT está facultada, autorizada para otorgar facilidades de pago. Recordemos el artículo 40 del Código Tributario también establece esas facilidades de pago para el contribuyente, ¿verdad? Si cumple con las condiciones. Esto recordemos que no es IVA, tampoco es producto de retenciones, entonces cabe dentro de la posibilidad de poder otorgar facilidades de pago. Y les decía que es transitorio, porque esto no va a estar abierto, digamos, durante la vigencia de la ley, digamos, de forma indefinida, sino son 180 días a partir de la entrada en vigencia de la ley. Bueno, son 6 meses, podríamos mencionar, en esos 180 días, contados a partir del 9 de abril. También para que se puedan regularizar esta situación, de acuerdo es otra de las situaciones que incorpora este decreto 31-2024. Digamos, es como esta facilitación que se da para poder regularizar estos ingresos y, como decimos, poder ya llevar, digamos, su registro de una forma ordenada de ahora en adelante. Veamos en cuanto a las conclusiones, ya para pasar al apartado de preguntas. Vimos sobre las reformas a la ley del IVA, fundamentalmente en lo del pequeño contribuyente, lo de la ampliación que se da, ya no son ahora 150,000 quetzales, sino que se amplía digamos, ese techo de ingresos a 465,000 quetzales y un poco más. ¿Cuáles son los regímenes que van a desaparecer? Ya dijimos
los regímenes especial de contribuyente agropecuario, tanto el que no es electrónico como el que sí es electrónico, el régimen de pequeño contribuyente electrónico. También se recuerdan el que había que pagar el 4% si se pagaba dentro de los primeros 10 días, digamos. También desaparece este régimen y la posibilidad de esos contribuyentes de que puedan incorporarse al régimen de pequeño contribuyente de forma voluntaria. También si no se realiza, pues ahí está la facultad que tiene la SAT de poderlo inscribir de oficio en el régimen general y en consecuencia en el ISR también. Y vimos las reformas al Código Tributario, esta disposición también transitoria que se incorpora en este artículo. En esta ley, que es pues bastante corta, tiene 26 artículos, le invitamos a que pueda usted también corroborar, leerla, desmenuzarla. A veces de un artículo pues podemos estar hablando toda una mañana y era necesario también aclararlo. Sabemos que esto apenas empieza, vamos a tener también muchas capacitaciones de aquí en adelante respecto a esto, porque lo importante es que el contribuyente pueda estar enterado, que pueda tener la facilitación de cumplir adecuadamente sus obligaciones tributarias. Bueno, hasta acá llega la parte de la capacitación, pero vamos a pasar al apartado de preguntas, no sin antes tener información importante a cargo de nuestra compañera Arsenia Archila. Adelante.